Hoy seguimos con esta serie de reseñas de lugares de Barcelona y esta vez vamos a visitar un sitio que siempre me ha generado mucha curiosidad, el monumento a Colón. Yo hace rato lo quería visitar, no solamente porque es uno de los monumentos más famosos de la ciudad, sino también porque se puede visitar por dentro, que no sé si mucha gente sabe, pero tiene un ascensor, el más antiguo de Barcelona, y se puede subir. Hoy les cuento algunas curiosidades y les cuento también por qué la ciudad decidió dedicarle semejante monumento. Una decisión que con el tiempo se ha vuelto un poco problemática, ya que Cristóforo está súper cancelado. En el 2016 surgieron propuestas para retirarlo, argumentando que representaba una figura ligada a la opresión y el genocidio. Otros decidieron mantenerlo, pero añadiendo información que ayude a contextualizar su significado histórico. Incluso hubo ideas más extravagantes, como convertir el Port Bay en una gran zona verde y cubrir la estatua con un árbol metálico gigante. A mí sinceramente me da bastante igual, o sea, yo realmente dejaría el monumento tal cual está, y esto pues es una opinión más personal, pero el monumento, que no el personaje, me parece muy bonito y es realmente imponente. Además está muy bien ubicado y hoy vamos a descubrir si vale la pena pues pagar estos 7,50 € que vale la entrada. Empezamos. Voy a empezar contando un poco cómo ha cambiado la percepción sobre Cristóbal Colón a lo largo del tiempo, porque en un inicio fue bastante celebrado. Tras su primer viaje, el almirante regresó a Castilla prácticamente como un héroe. Pero esta fama le duró poco. Su gestión en todas estas islas que había descubierto fue muy cuestionada, sobre todo por haber sido responsable de la esclavitud de estos primeros pueblos indígenas con los que había estado en contacto. Esto llegó a los oídos de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, por lo que fue juzgado, arrestado y devuelto en cadenas a la península. Entonces, primero fue héroe, luego villano y al final de sus días Colón fue directamente ignorado. La mejor prueba de esto es que el continente no lleva su nombre, sino lleva el de Américo Vespucio y no se llama pues Colombia. Y bueno, su figura quedó un poco en segundo plano hasta el siglo XIX, época en que empezaron las primeras conmemoraciones del 12 de octubre, que se empieza pues a celebrar esta fecha como una fecha clave en la historia, y con esto pues vino también, digamos, un interés renovado por el navegante. Fue también por esta época que aparecieron los monumentos, que bueno, es que casi todos, por no decir que todos los monumentos se empezaron a construir a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y en esto Barcelona no se quedó atrás. ¿Y por qué en Barcelona se le dedicó un monumento así de grande a su figura? El monumento a Colón fue inaugurado en 1888, coincidiendo con la Exposición Universal, un evento en el que Barcelona buscaba proyectarse como una potencia industrial y comercial. Por un lado, se escogió la figura de Colón porque en este momento, ya sabemos, era un símbolo de modernidad y expansión. Era un motivo de orgullo y Barcelona se quería vincular de alguna manera a su figura, por lo que la inauguración se hizo por todo lo alto. Y el monumento se convirtió enseguida en uno de los íconos más característicos de la ciudad. Pero además de esta conexión un poco más mística, parece ser que hubo otra más directa. Y es que siempre se ha dicho que cuando Colón regresó de su primer viaje a las Américas, al llegar a la península le informaron que los reyes católicos no estaban en Sevilla, sino que estaban en Barcelona. Así que el primer encuentro en que Colón expone los resultados de su primera expedición habrían tenido lugar en la ciudad condal. Que este es un tema que siempre me ha parecido muy curioso, porque Colón recibe esta noticia y tiene que cruzar toda la península para encontrarse con los monarcas, y parece ser que este viaje causó toda una sensación porque iba deteniéndose en diferentes lugares para que los habitantes de los pueblos pudieran ver el cortejo. Colón llevaba 6 indígenas americanos, papagayos, plantas y frutos diversos. Las crónicas de la época dicen que la gente salía corriendo a los caminos para ver a los indígenas y las novedades que llevaba. Que por cierto, estos indígenas que vinieron con Colón fueron los primeros en ser bautizados. En las imágenes del descubrimiento suelen aparecer un cura por ahí, pero en realidad en el primer viaje de Colón no viajaba ningún religioso. Este primer contacto con el catolicismo se dio aquí, en Barcelona, porque los indígenas fueron bautizados en la catedral. Aunque no se han conservado las partidas de bautizo, una placa recuerda que 6 de ellos recibieron el sacramento en
abril de 1493. Pero bueno, toda esta historia tiene su matiz porque otras fuentes afirman que el encuentro entre Colón y los reyes católicos no fue en Barcelona, sino en un monasterio en Badalona. Fernando el Católico había sido víctima de un intento de asesinato en las escaleras del Palau Real Mayor y que por eso se trasladó al monasterio, donde pasó unos días recuperándose junto a Isabel de Castilla. Pero bueno, sea como sea, si fue aquí o en Badalona, lo cierto es que existía algún tipo de vínculo con Barcelona y por eso la ciudad se quería asociar a esta gesta. Por esto finalmente se decidió dedicarle el monumento. Vale, en cuanto al monumento en sí, el proyecto fue obra del arquitecto Cayetano Buigas. Diseñó una estructura de más de 60 metros de altura que dominaba la entrada al puerto de Barcelona. En lo alto, una estatua de bronce de Colón señala hacia el mar, representando el momento en que avista tierra por primera vez. Lo lógico sería pensar que está señalando América, pero no. En realidad estaba señalando a Italia, pero cuando se hizo el diseño se consideró que si apuntaba hacia América, su dedo estaría señalando a las Ramblas y esto generaría cierta confusión. Y hablando del dedo, mide 50 centímetros. Es muy grande y esto no es por error, se agrandó a propósito para que se hiciera visible desde la distancia, para que todo el mundo pues pudiera ver con claridad hacia dónde estaba dirigiendo la mirada. La columna está ricamente ornamentada con relieves y esculturas que representan momentos claves de la vida de Colón, escenas alegóricas sobre la exploración y el descubrimiento. Desde figuras mitológicas hasta personajes históricos, cada detalle está pensado para transmitir la importancia simbólica del viaje. Un último detalle que mucha gente pasa por alto es que del centro de la columna brotan 2 ramas de cáñamo. Y no es que Colón estuviera fumando porros en la mitad del Atlántico. El cáñamo fue un material clave en la construcción naval. Con él se hacían velas, aparejos, las cuerdas. Incluso tratado con alquitrán servía para sellar las juntas del barco y poder impermeabilizarlo. Así que puede ser que sin esta planta el marinero genovés no hubiera llegado nunca al Nuevo Mundo. Pero bueno, como dije al comienzo, a mí el monumento la verdad es que me gusta bastante, me parece muy bonito. Y es que en esta época se tomaban bastante en serio todo el tema del mobiliario urbano. Todo se hacía como con mucho más cariño. Las farolas, las fuentes, los bancos estaban muy bien pensados. No es como hoy en día que lo hacen todo feo, incómodo y ordinario. Yo creo que vale la pena verlo, o sea, conocer su historia, tomarse la foto. Ahora, hacer todo el paseo de subir al ascensor, yo realmente no creo que valga tanto la pena. Si me permiten ahí como que la sugerencia, es parte de la historia de la ciudad, fue literalmente el primer ascensor que tuvo Barcelona. Seguramente en su época pues subir y ver toda la panorámica tenía que ser toda una experiencia, pero hoy no sé, la verdad es que no, yo creo que no vale tanto la pena. La vista es bastante limitada, o sea, la verdad es que la ciudad no es que se ve muy bien desde ahí y es eso, es como subir y luego bajar. Tal vez en su momento tenía mucho más sentido cuando no había pues muchas formas de ver Barcelona desde las alturas, pero hoy no sé, la verdad es que no vale tanto la pena. Pero eso, creo que es la primera vez en el canal que sugiero no visitar un lugar, por eso tristemente le vamos a dar una puntuación de un canuto. Es un lugar con mucha historia, es muy bello, pero en cuanto al ascensor y la vista, pues no. Pero como siempre quiero saber ustedes qué opinan, si lo han visitado, si les gustó, incluso si me pueden convencer de que vale la pena visitarlo. Me pueden dejar los comentarios en la parte de abajo. Y si les gustó el video, no se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos que hagamos. Y eso, nos vemos entonces en el próximo con más historias y curiosidades de Barcelona. Adeu.